Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde donde quiera que usted esté. Bienvenido a la onda corta. Esto es Maratones de Sofá. Yo hoy estoy con Abner. Abner, ¿cómo estás? Yo estoy con Juanse y Juanse está conmigo, lo cual pues la verdad es una desmejora desde todo punto de vista. Muy bien, hermano, muchas gracias. Qué bueno, segundo episodio, nunca pensé que llegáramos tan lejos. Sí, yo tampoco, la verdad. Si les contamos, no sé si ya les habíamos contado, pero esto lo empezamos a planear en la pandemia. O sea, Sí, como en mayo de 2020. claro, claro. Cuando salíamos a aplaudir a los médicos en los balcones y eso, Sí, en cuando, esa cuando época. salía alguien con un bafle a cantar, así no supiera cantar. Cuando la naturaleza estaba recuperando su lugar, ¿te acordás? A los dos días ya Sí. había gallinas por ahí en la arena y Sí, eso. cuando había pico y cédula. Sí, tiempo aquel. Sí, que yo una vez salí sin pico y cédula y no me dejaron mercar. Fue muy complejo porque no había comida en la casa, entonces fue como, bueno, ¿qué No, hago? yo una vez, parce, pues una vez no, muchas veces que llegaba a la casa, se quitaba la ropa, la dejaba en una canasta especial, lavaba todo el mercado, no, marica, eso Sí, sí. esa lavada de mercado fue... Uno se burla de eso, pero yo creo que por eso es que sobrevivimos. ¿Sí será? Sí, Yo, sobre todo los que tenemos obesidad mórbida y eso. ok, vale. Bueno, esto es Maratones de Sofá y pues no nos veíamos desde noviembre. Ya van 2 meses prácticamente. Habíamos quedado con una tarea y fue maratonearnos Caso 63, pero pues yo creo que tuvimos tiempo para maratonear otras cosas. No, pues Otras cosas menos caso 63. también que creo que aún todavía estamos haciendo la tarea de ver qué hacemos. O sea, cómo es que es Caso 63. A mí hasta ya se me olvidó, pues. La No, cosa, yo terminé la primera temporada cuando dijimos que le íbamos a ver y luego alcancé a escucharme como el primer episodio de la segunda. Y esta semana que ya dijimos que íbamos a grabar, me escuché 4 o 5 episodios más. listo. Yo pues, tengo que decir que no he terminado la primera temporada, Ok, ok. pero siento Pero entonces, que ¿qué nivel de spoiler vamos a manejar? Porque, no, no, no vamos a hablar de spoilers, la verdad. A mí me gustó la construcción ok, narrativa, ok. ¿cierto? Es algo que me parece chévere y sobre todo que sea una apuesta directa desde Spotify, Sí, ¿cierto? O sea, que Spotify diga, quiero hacer una serie narrativa, porque pues listo, las series narrativas que habíamos tenido habían sido como de personas que dijeron, yo me lanzo con esto, claro. pero Spotify dice, lo quiero hacer yo y voy Sí. a patrocinar esta vuelta y lo voy a hacer. Incluso se suma a varios podcasts más que hizo Spotify el año pasado. Había uno que era narrado por Simona Sánchez, donde pasaban como cosas en torno a la internet, entonces parejas que se encontraban por Second Life y se casaron, Oh, eh, familias que se unieron a través de de videojuegos y cosas así. Entonces fue como chévere, pero ya una apuesta narrativa fue como lo que sorprendió. claro. Y sobre todo porque la gente estaba muy dada que la plataforma de Spotify estaba era para escuchar personas del común o cosas Claro, más periodísticas, cosas más de opinión y no tan narrativas. claro. Entonces creo que por ese lado fue como tan transgresor. Y creo que tampoco estamos muy acostumbrados a eso. O sea, a mí la verdad te voy a decir algo y es que me hizo un poquito de ruido empezar a escucharla porque sentí que no es realmente el tipo de podcast que yo escucho. Yo escucho más Ajá. podcasts como este de nosotros aquí echando Lora, barbacha sí, pues aquí sobre qué vemos y lo que sea. O ya cosas más tipo NPR, ¿cierto? sí, Como narrativa, pero más periodística, más sí. tipo reportaje. Mm, pero después del segundo episodio Te engancha. me enganchó Sí, es que, fuerte. es que es eso. Una de las cosas que yo le dije como a varias personas que les recomendé que le escucharan fue escuche y después del tercer episodio, o sea, escuche 3 episodios y si quiere seguir la sigue, si la suelta, la suelta. Que por suerte son corticos, pues, Sí, 15 minutos, menos de 20 minutos en todo sí, o caso. sea, yo en una línea del metro me escuché 4 capítulos. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, pues una línea del metro de la Estrella hasta Niquía. Yo en una lavada de loza, tenemos vidas diferentes, Sí, Juanse. Sí. pero sí, o sea, yo ese día iba a dar un taller, pero en lavada de losa también he escuchado podcast y me encanta escuchar podcast lavando losa. O sea, es más, creo que el podcast se hizo para eso, para arreglar casa, para lavar Sí, losa, sí, sí. para salas de espera. O sea, el podcast
pocos dicen como, ah, no, iba caminando escuchando podcast. Pues ya Sí. es como más común, pero al principio era como, no, pues acompáñeme mientras puedo con el estreñimiento, En mientras esos peleo con tramos, eso. en esos tramos, claro, pero, o sea, vuelvo a lo mismo. Hay podcasts, que el podcast tiene esa bondad, que si el podcast es muy largo, vos lo seguís escuchando cuando vuelvas a subirte al metro, ¿sí o Sí, qué? Pero estos episodios así corticos tienen esa facilidad, que tienen un inicio y un final que alcanza a cubrir dentro de una actividad corta. sí. Entonces creo que también esa es una apuesta interesante porque mucho del podcast que hemos visto en los últimos años, después de pandemia, durante pandemia más bien, tienen esa naturaleza que a veces siento que se extienden mucho. Sí. Y cuando son personas conversando y el tema está bueno, uno no lo siente pues como tan largo, pero a veces cuando es una persona sola haciendo un análisis de no sé qué filosófico, de historia, no, ya se vuelve pesado. Sí. Entonces también tenía como la expectativa de, en cuanto a la duración, qué tanto iba a permitir desarrollar el arco de la historia y los personajes, y creo que también lo logra. Lo logra a pesar de ser cortico, no necesita excederse en tiempo para lograr una narrativa muy completa. Sí, eso era lo que quería conversar con vos. ¿Cómo te parecieron los personajes? Parce, mira, a mí me parece que hay una cosa muy bonita de Caso 63 y es que los personajes son creíbles. O sea, la doctora es creíble, es una psiquiatra, men. O sea, Sí. habla con propiedad, habla de los casos, habla de los fármacos, habla de los tiempos, Sí. de la terapia. O sea, hay una investigación detrás. Pues no he investigado, pues no me he sentado a leer sobre los que escriben el guión, si están en ese mundo o algo parecido, pero saben mucho. El otro tipo, el loco em, Pedro, que el man sabe un montón de datos, además, acerca, por ejemplo, del ambiente tecnológico, que es un componente de ese futuro distópico, pues, del que ellos Ajá. vienen. Y entonces el man habla, por ejemplo, de deep learning, el man habla de inteligencia artificial, el man habla de blockchain, el man Sí. habla de un montón de cosas que son problemáticas A futuro. reales, O sea, sí, no, es puro futuro. ¿no? Y que son cosas que hoy en día están advirtiendo, hey, pilas, que eso nos puede salir de las manos y nos puede Ajá. desbordar, y se ve que hay un trabajo de fondo para elaborar los personajes en función de ese conocimiento que se supone que tienen dentro de la historia. Eso me parece muy bacano, porque si uno ve cosas en la ficción en la que es muy descuidado o es muy superficial el abordaje que se le da a un personaje, por ejemplo, dentro de una profesión. Sí. Entonces cae en lugares muy comunes o en clichés y este no es el caso. Eso me pareció muy bacano, o sea, es muy creíble. Sí. Eso me pareció bonito. Sí, a mí hay algo que me pareció muy sorprendente y es eso, o sea, esa capacidad incluso de traer ese futuro a este presente, ¿cierto? E incluso cómo fue jugando como con la problemática que estábamos viviendo en esa actualidad en la que fue, Sí, sí, sí. ¿cierto? Porque incluso mucha gente que lo escuchó se empeliculó con la variante Pegaso Ajá. y fue como parce, la variante Pegaso y hoy en día incluso sigue siendo un chiste, pero cómo incluso empezó a hablar con esa futurología post pandemia con pandemia, ¿cierto? O sea, seguir creyendo en ese futuro distópico, Claro. ¿cierto? En ese futuro apocalíptico, en ese futuro apocalíptico tecnológico, o sea, Ajá, además. ¿cierto? Entonces, imagínate, tenés futuro con pandemia, futuro con apocalipsis, futuro con apocalipsis tecnológico, o sea, es casi que un gran apagón y un gran apagón enfermos. Entonces es Claro. como, ¿what? Y llega este man que supuestamente está enfermo a contarnos la situación. Que ahí hay una cosa, no sé, es que no te quiero hacer mucho spoiler, pero en la segunda temporada hay cosas que cambian. Por ejemplo, hacen un volver al futuro Sí. prácticamente, y entonces la segunda temporada se va para atrás. Entonces, en la segunda temporada, la pandemia del 2020 es el futuro. Ah, ok. O sea, es un plot twist ahí bien interesante. Número uno. Número dos, me gusta que la serie, pues el podcast, es autoconsciente de las referencias que está. Entonces, por ejemplo, durante toda la primera temporada, yo no podía dejar de pensar, parce, estos 12 monos, weón, Ajá, 12 sí, monos, es 12 sí. monos. Y en algún punto, en la historia, dicen, sí, esto es 12 monos.
Ok. O sea, esto lo estamos tomando de 12 Sí, monos, pues sí, como, sí. como el delirio, no sé qué, ¿de dónde Ajá. sale ese delirio? Ah, sí, de la película, por ejemplo, 12 monos. Eso me parece bacano. También mencionan el DeLorean, también mencionan un montón de referencias a pues toda esa cinematografía y esa literatura distópica que pues también conocemos, ¿sí o qué? Eso me gusta, eso me parece una nota, me parece que lo integran muy bien, porque llega un punto en el que uno se hace consciente de, ah, esto lo están sacando de acá, y la serie dice, sí, lo estamos sacando de ahí, pero sigamos con la historia, eso es muy bacano. Sí, a mí hay algo que me gustó mucho y fue la forma de narrar el escenario, Uy, ¿cierto? sí. O sea, la escenografía de la narración me pareció muy chévere, sobre todo porque es que nosotros venimos de la nostalgia de nuestros papás por las radionovelas, Claro, claro. ¿cierto? Entonces nuestros papás nos decían y sonaban esos caballos y uno sentía como esos caballos llegaban y pum en el radio y la espectacularidad. Y Y, uno ac- decía, ¿qué? y uno como, uy, no. Pero imagínate uno con unos audífonos bien puestos, eso a todo, pues digamos, a un volumen alto, Sí, ¿cierto? Y que empiecen a sonar esos pasos que se escuchan sí, sí, atrás, sí. esos ruidos que se escuchan atrás, Sí, sí. en los movimientos de los cajones, las demás cosas. Hay una que me encantó que fue el sonido del lápiz en la Ajá, libreta, o sea, se sí. siente que alguien está escribiendo, eso es Sí, brutal. entonces esa escenografía creo que también nos ayuda a meternos y creo que para un público como el nuestro, ¿cierto? Que llamémoslo es un adulto joven que está muy dado a una serie audiovisual todo el tiempo y que ha perdido mucho como ese gusto, no, esa Ujú, imaginación sin algo que se le esté mostrando. claro. Este ejercicio es muy enriquecedor. No solamente eso, Juan, sino que sabes yo que estaba pensando, que este tipo de contenidos, que aparte se masifican mucho, porque pues contenidos así hay muchos, audiolibros hay así, Sí. y ese trabajo de diseño sonoro pues no es ajeno para el que consume mucho contenido en audio, pero como tú dices, para la gente que normalmente lo que hace es prender Netflix y ver ahí una serie, pasa desapercibido un trabajo muy bacano que a nivel técnico existen Oscars para Sí, eso, al Foley. para diseño de sonido Sí, y que pasa desapercibido, o sea, porque vos te concentras en el estímulo visual, en lo que está sucediendo frente a tus ojos, y como que en alguna manera desconectas un toque el aspecto auditivo. Entonces yo creo que eso también puede ayudar como a mejorar la apreciación de una pieza audiovisual por el lado audio, porque se enfoca mucho en sí. el consumo mainstream en lo visual, precisamente. Sí, incluso a mí me pareció muy chévere porque no sentí una experiencia de ese tipo desde la vez que vi Birdman en el cine. O Ajá. de la vez que... Ese año fue muy teso porque el diseño sonoro de Birdman y Whiplash estuvo peleando. Sí, sí, Y sí. entonces en el cinema se escuchaba Whiplash y Birdman a ese 5.1 y, Sí, y, sí, y, se- sí. y venía de acá y salía caminando por, Claro, por claro, detrás y te pasaba, o escuchabas la batería claro. como se movía por tus oídos. Entonces no había sentido como esa experiencia hacía mucho rato y Caso 63 me lo trajo. Entonces por eso quiero como resaltar esa escena que tiene, que enriquece aún más el relato. Eso me gusta. Juanse, ¿qué no te gustó? Pues, ¿qué te queda faltando? ¿Qué? Porque yo tengo dos cosas que están muy claras. Me faltan 3 episodios, 4 episodios para terminar la serie. Sí. Pero ya tengo muy claro que hay dos cositas ahí que siento como medio chuecas. A mí me parece que a la historia le falta un poquitico, ¿cierto? Como los personajes son creíbles, pero la historia en cierto punto sí es una historia de ficción, ¿cierto? Pero en algunos puntos siento que es muy inexacta, Ajá, a ¿cierto? ver. Se va para muy lejos con Ok, cosas que pueden pasar en 10 años, en 5 años, ok. ¿cierto? Entonces se va como para muy lejos y como que eso me disgusta. La fecha es 2062, por Sí, eso el caso 63, porque sí, el 63 es el que no existe. sí. Entonces eso como que me genera choque. Ok, Digo como es muy lejos cuando en este momento ya estamos viendo desbordamientos tecnológicos de muchas cosas, sí, ¿cierto? Y de muchas de esas cosas que están tratando ahí. claro, claro. Entonces, como que siento que está muy lejos porque es algo que tengo yo hoy en día con la ciencia ficción, ¿cierto? Y que creo que es algo que han analizado mucho los críticos de ciencia ficción y es la ciencia ficción hoy en día cada vez es más corta,
¿cierto? Que es algo que se viene desde Black Mirror, que es, tenemos que ir hasta 2030 para pensar en que nos vamos a dar likes, sino que eso ya está pasando, ¿cierto? Para tener una Claro, selectividad, que eso ya está claro. pasando, ¿cierto? Que era algo que en 1980, 1960, cuando, pues no, 1970, que fue como el gran boom de la ciencia ficción, te decía como, no, es que en 2015 los carros van a volar. Claro. ¿Cierto? En 2030 va a ser la extinción del mundo, que estamos cerca, pues, según cuentas, si seguimos consumiendo al ritmo que estamos consumiendo. Pero, pero entonces es eso, o sea, se fue muy lejos. Sí, Entonces eso fue lo que no me gustó. Que a nivel narrativo dije como, parce, está muy bien narrada, está muy bien lograda, pero no me la tires tan lejos, porque pues yo creo que eso puede pasar mucho sí. más acá. De pronto la tiran tan lejos porque hay cosas que sí necesitan mucho tiempo para que pasen, pero Sí, entonces cuando se combinan con otras que van a pasar más cerquita, sí. se siente el desbalance de una. A mí no me gustó, hermano, te voy a confesar una cosa, es que, bueno, no me gustaron dos cosas. Una, El acento chileno. es que, no, el acento chileno no es tan chileno, no es santiaguino, pues, Ajá. no es González ni ¡Chupu! Tapia. No, el acento está bien, de hecho me pareció muy neutro, pues. Sí, Me pareció que la primera temporada lo logró supremamente bien con dos personas hablando. sí. Casi que el 90% del tiempo son solo dos Dos personas personajes. hablando, excepto un par de intervenciones, pues hay personajes Sí, ahí secundarios. sí. En la segunda se vuelve más novela, porque ya aparecen otros personajes, hay más voces, la dinámica de la historia cambia un poco, se pone más compleja, entonces necesita más intervención. Entonces ahí me perdí un tris, como que la primera temporada me tuvo al borde de la silla, porque yo, pues pucha, me están contando una historia con dos voces, o sea, es una historia, no es un monólogo, pero casi es un biólogo, ¿no? Ajá. Pero, y eso es un gran mérito. En la segunda me la cambiaron y ya cuando empiezo yo como a sentir que estoy viendo un episodio de una serie, pero solamente a través de los audífonos, yo como perdió ese Sí. pedacito de la magia, que Y, eran y ahí, solamente dos voces. sí, y ahí siento yo que pecamos por audiovisuales, por visuales. Seguramente, ¿Cierto? sí, sí, Entonces, sí. ya sí necesito ponerle cara, ponerle Claro, pelo, ponerle ropa claro. a este personaje, saber cómo está vestido, saber todo Exacto. alrededor. Entonces, creo que se puede complejizar más viniendo de una generación que no está tan acostumbrada Seguramente, a esa imaginación de personajes, seguramente. ¿cierto? O sea, posiblemente habría que escuchar las radionovelas del pasado para saber cómo narraban con cinco o seis personajes en la, en la escena. Sí, eso, bueno, pues de pronto también otra cosa que yo pienso es, si yo voy a escuchar una cosa tan bien hecha con dos personajes solamente, creo que se justifica el escuchar una historia narrada así. Sí. Pero si me están poniendo cuatro o cinco personajes en una escena, pues para eso me veo una serie, pues no vale la pena como solamente escucharlos, ¿me entendés? Esa sería una cosa. La otra, parce, yo no puedo, o sea, no puedo con que tenga que ser una historia de amor. O sea, Sí. ahí se me empieza a cagar todo porque pasó con, por ejemplo, con Interstellar, que entonces estaba muy bacano todo lo de la ciencia ficción, muy acertado, con unos asesores pues en astrofísica. Por fin vimos una escena de una película en el espacio en la que no hay sonido en el espacio, en Ajá. la que la explosión no suena, por ejemplo. Pero, el amor es la dimensión que trasciende todo el tiempo y el espacio. No, weón, ¿qué es eso? Dark, que incluso esta serie tiene mucho de Dark, sobre todo en Ajá. la segunda temporada, cuando empiezan a explicar el entrelazamiento cuántico, no sé qué, cómo viaja la Sí. información a lo largo del Cabe tiempo. aclarar que Abner es físico de profesión, entonces por eso habla con tanta propiedad De de ese tipo profesión, de pero no cosas. de oficio. Bueno, y entonces viene, trae toda esa carga como de lo cuántico, no sé qué, y se explica por qué ese entrelazamiento cuántico se llama amor. Yo, no, weón, no me hagas esto, Sí, no me hagas eso. Ahí se me pareció a Dark, que debo decir incluso que Dark, bueno, me satisfizo. Sí, bueno, sí, está bien, me lo aguanté porque la serie fue muy buena. sí. Pero ahí como que me quedó el hueco. Quiero ver cómo lo cierran, porque me faltan los últimos 4 episodios y no quisiera que termine en un beso. Pues no jodas. O sea, eso sí, no me lo aguantaría y sería un final muy decepcionante. Espero que lo cierren por otro lado. Pero esos serían como los dos reproches, pues, para hacerle a la serie. Pero no, muy recomendada. Yo la Sí, recomiendo 100%. sí, yo también. Esa era la pregunta que te iba a hacer. O sea, ¿te gustó? O sea, la recomendaría, le dirías a alguien como, hey,
si me quiero meter en los podcasts narrativos, ¿qué? Es una muy buena puerta de entrada. Sí, Sí. pues, o sea, yo no consumo normalmente ese tipo de podcasts y sin embargo, Caso 63 me agarró. No porque fuera la tarea, pues, también tengo que decirlo. Si no me hubiera gustado, hubiera seguido para poder haber tenido esta conversación. Sí. Pero no, la verdad me gustó. O sea, es una experiencia que se disfruta y sí, bien, es una buena puerta de entrada a ese tipo de contenidos. Sí, yo también se las recomiendo, les recomiendo que la escuchen, que le den su oportunidad, que se diviertan, que se empeliculen, que vean a Que ver si se el en amor sí, podcasten. sí, se podcasten, que sientan el bichito del amor o se asqueen del bichito del amor, ya ustedes escogen. ¿Qué más maratoneaste en este diciembre? Contame. Que no maratonía, hermano. Mira, con mi esposa estamos maratoneando la tele letal porque nos quedamos cuando estaban por allá en el primer paro, cuando mataron a Javier Ordóñez. Ok, Desde por allá estamos maratoneándonos la tele letal. Maratoneé Get Back. sí, ¿qué Parce, quiero tal? que te veas Get Back para que hablemos aquí de Get Back. Ok. Es una cosa bellísima. Peter Jackson, cada vez que ve a 4 británicos, tiene que hacer 9 horas de película. Entonces, este man arrancó, cogió pues, los Beatles que dejaron esta película del making of de Let It Be. Entonces Peter Jackson agarra todo ese archivo, hace su propia versión y edita como, sí, como 7 y pico de horas de película documental de los Beatles. Bellísimo, hermano. O sea, tiene unos momentos de magia muy lindos, muy Sí, y recomendados. momentos de humanidad también. Claro, no. O sea, se le ven las grietas a ese gigante y se entiende además que los que hemos crecido pues soñando y amando con los Beatles, tenemos un montón de clichés como por ejemplo, sí, la culpa fue de Yoko Ono, no fue Ono, o sea, se ve como más esa complejidad de lo que llevó a 4 manes que ya no se aguantaban más, que ya dijeron, ay, ya, hagamos esta mierda y vámonos. Y se nota mucho como esa, como vos decís, esa humanidad ahí en medio de tantas cosas tan complejas que estaban Sí, a viviendo. mí, Muy buena. a mí sos como la tercera persona que me dice que me la vea, porque a mí me gusta mucho ese tras escena de la música, Sí. ¿cierto? Incluso parte de mi trabajo va en eso, en construir bandas y pues, ¿qué más que tener ese referente que es tal vez No, es brutal. una de las bandas más Es, exitosas es de la brutal. Y historia? ver a sus manes creando, o sea, hay mucho diálogo, hay muchas cosas pues como de contexto de la historia de la banda, pero cuando los ve uno en los momentos en los que están haciendo los arreglos de las canciones, parce, los arreglos vocales, uy, pana, o sea, Paul McCartney, John Lennon haciendo una armonía de voces, marica, son unas solamente, o sea, es una cosa impresionante, es una magia que vale la pena ver. Yo no había visto nada parecido, hermano, en muchos años sobre este planeta. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Yo, en cambio, tengo dos cosas que me maratoneé, ¿cierto? Me maratoneé una serie que se llama Navidad en Casa, por época de Navidad, y es una serie sueca Sí. que me parece muy particular porque es la historia de la tradición sueca, danesa, no me acuerdo, es nórdica. Ok. Y es Noruega. No Un sé. Producto Interno Sí, Bruto alto, es pues en todo algo. caso. La cosa. Sí. No, no, a Finlandia no, porque a Finlandia van a pasear. Pero la cosa es que es la historia de cómo vive una familia la tradición de la Navidad, ¿cierto? Ok. Y es narrada desde la hija soltera. Ah, Entonces la hija soltera está todo el tiempo diciendo como el problema de ser la soltera de la casa es que siempre me sientan con los niños, ¿cierto? O sea, yo no tengo sí. con quién compartir la Navidad, entonces me toca con los niños. Y pues la nena tiene 30 años. Y entonces es como una comedia dramática porque Ok. es esta nena tratando de buscar el amor y entonces buscar el amor para poder llevarlo a la próxima Navidad. Y, Qué y lindo. entonces entra a Tinder y a buscar en aplicaciones a ver a quién, y hay unas relaciones todas chuecas y todo bien. ¿De dónde lo viste? ¿Dónde está? Está en Netflix, 2 temporadas de 8 capítulos cada una, 25 minutos de capítulo, para reírse, para hacerse preguntas, para entender cómo viven la Navidad. Es más, a raíz de eso, esta Navidad hicimos disque vino, vino caliente. Es Noruega. Eso, gracias, Morita. El vino caliente
que Vino caliente. sí, es una tradición navideña europea de esas zonas nórdicas. Entonces es vino tinto con cáscaras de naranja, con anís, con canela. Lo pones a hervir y, pum, y lo sirves. Sabe muy bueno, es un vino especiado que se inventaron los romanos, los soldados romanos para el invierno, para vivir el Mira. invierno en campaña y se convirtió en una tradición navideña, pues. Y en Noruega, pues lo toman porque imagínate cómo será, No, pues cómo claro. era la Navidad en Noruega. Sí, eso no puedes tomarlo aquí en Santa Fe, Antioquia, la verdad yo creo que no Cierto, pega. entonces nosotros fuimos a pasar Navidad a San Vicente Ferrer, hacía frío, entonces dijimos como, pues llevemos vinito caliente para no tomar aguardiente. Que no. El caso es que muy recomendada. O sea, me sorprendió gratamente porque ya estaba mamado de ver la maratón de, ¿cuánto fueron? 4 semanas, no, 8 semanas sin parar de películas navideñas de Universal Studios, ¿cierto? Entonces era un parche por las noches poner a ver películas navideñas porque me gustan las películas navideñas. Me parecen muy particulares y muy charras, pero Porque uno es así. sí, pero me siento y las veo. Y otra cosa que me maratoneé es una cosa que se llama las Crónicas de la Gula. Espérenme, Ah, sí. parce. He visto pantallazos. O sea, es una hermosura. Se llama La Divina Gula, Eso. también en Netflix. Increíble. O sea, Ah, pero es una serie. es una serie monstruosamente documental Ok. sobre la monstruosidad de la comida callejera mexicana. Wow. ¿Cierto? Entonces, unos manes que se inventaron un burro dentro de un burrito. ¿Cierto? Entonces, es un burrito de 3 kilos Ni y en medio. Cartagena, pues. Sí, o sea, es un burrito de 3 kilos y medio que mide lo que mide Uy, un bebé nea. recién nacido y pesa lo que pesa un bebé recién nacido. ¿Cierto? Uy, nea. Del que comen 8. ¿Cómo sale eso de un Ajá, ser humano? Me sí. pregunto yo. El problema sea, no es comérselo. Sí. Ahí tienen otra que es una hamburguesa como de 15 pisos. Uy, quieto. Hay una cosa que sí quiero probar que son disque los esquites chorreados que venden en Nuevo León, una cosa salvaje. No, es que ya me acordé donde escuché hablar de esa serie, porque estoy en un grupo ahí de WhatsApp con unos amigos que algunos son mexicanos y están en estos días haciendo una disertación profunda sobre la michelada. Entonces mencionaron que en ese documental Hay un unas capítulo de secciones la michelada, o micheladas. sea, es brutal, o sea, un man que le echa carne seca a la michelada, No jodas. ¿cierto? Entonces, esas fueron mis dos maratones Me la voy a como ver. memorables, ¿cierto? Después hablaré de la otra que me pegué. Me pegué otras dos, o sea, una porque contraté a HBO Max con la serie de moda Ajá. y otra con la genialidad de Ricky Gervais. Pero Uy, Afterlife. sí, Ah, tengo que ver la tercera temporada, sí. la tercera temporada está muy linda. Es más, si quiere que sea la maratón para la próxima que nos encontremos Listo. y hablamos de Afterlife para que la gente nos De cuente. Afterlife y de Ricky Gervais. Y de Ricky Gervais. En libros, ¿qué te maratoneaste? Terminé de leerme un libro que me duró como 1000 años, que se llama Los diarios de Alfred Rosenberg. Alfred Rosenberg fue uno de los principales ideólogos del nazismo. Ok. Entonces tiene un trabajo histórico muy, muy serio, muy bacano, con unos diarios pues, que descubrieron del man y que documenta un lado muy, muy interesante de la política y de pues, todo lo macabro pues, que fue la Segunda Guerra Mundial, pero del lado de allá. Entonces, bien interesante. Ahí no me lo termino de leer porque es un mamotreto así, hermano. Yo tengo un 900 niño de 3 páginas. años, entonces no tengan niños de 3 años si quieren leer libros de este tamaño. Ok. Yo, por mi parte, me leí Los Abismos de Pilar Quintana en 2 días, en 3 días. Muy teso. O sea, me conmovió casi hasta las lágrimas porque es la historia de una familia caída en depresión, Wow. ¿cierto? O sea, Una románticamente, familia. sí, o sea, románticamente cuentan la historia románticamente dicen, no, es la historia de una niña que cuenta su infancia, Ujú. ¿cierto? Pero la niña cuenta su infancia en medio de la ruptura de sus padres Ajá. y su madre tiene una cosa que se llama la alergia y esa alergia es un bajón depresivo, el berraco. Entonces ella todo el tiempo está lidiando con el deseo de su madre de morir y el momento en el que ella va a cometer el hecho. Uy.
¿cierto? Entonces una amiga lo hace, entonces dice, lo hizo la amiga, que era la única familiar que ya tenía viva, sigue mi mamá, ¿cierto? Entonces la niña está todo el ¿De cuántos tiempo, años la niña? 9. Uy, Entonces qué la niña está todo el tiempo pensando en, parce, en algún punto va a pasar, en algún punto va a pasar. Entonces ese es el abismo, ¿cierto? Y el abismo de la depresión y el abismo de un matrimonio que se rompe y el abismo de una tía que se suicida y uy, el qué leche. abismo de una tía que se mete con un man que termina haciendo los cachos del papá. Entonces es un enredo hermoso narrado en una familia clase media alta de Cali. Wow. ¿Cierto? Entonces una familia clase media alta de Cali que se va a pasear a una finca grande, a una casa de rico con un abismo. Entonces todo el tiempo está el riesgo de que la mamá está caminando al borde del abismo. Wow. Muy bonito. Siento que Pilar Quintana en ese libro hace una cosa muy tesa y esto es un elogio que muchos no lo van a entender así y es, o no lo tomarían así, y es que hace ver muy simple la literatura. O Ujú, sea, como si la literatura fuera fácil de hacer. ujú. Y a mí me parece de las cosas más complejas que hay a la hora de narrar. Claro. Porque es un libro de 200 páginas en las que estás todo el tiempo con esa tensión y ese miedo a que en algún punto Qué alguien salte nota. al vacío. Qué nota. Lo pondré en mi lista. Sí, recomendado, se ganó el premio Alfaguara 2020. Y ya, eso fue como toda mi maratón de los últimos 2 meses, mes y medio, desde que no nos vimos. Wow. Yo me he visto como 19 veces Encanto, pues eso cuenta como maratón. Sí, pues que tener un hijo de 3 años Pana, ¿no? y Y no se habla de no se Bruno. habla de Bruno, ¿no? Y podemos hacer un episodio hablando de la física del pelo, de Antonio y de Mirabel. Ok, ahí tienen al físico sacando a relucir toda su sapiencia. Yo creo que este es como el final de Maratones de Sofá. Muchas Qué triste gracias. final. Sí, ¿por qué triste? ¿No te gustó Encanto? No, no, terminar hablando de física, hermano, como si esto hubiera pues una cosa, no. La gente tratando de distender, la gente diciendo, yo quiero ya, voy a llegar a la estación de la estrella, quiero bajarme feliz y terminamos hablando es que de física, men, no, eso es triste. Ayuda, Sí. ayuda. Y bueno, pues sí. Encanto, vale la pena hablar de Encanto. ¿Cuándo hablamos de Encanto? Seguramente, lo que pasa es que yo tengo esa pregunta de cómo ir a, pues mi hijo está muy pequeñito pues, pero yo tengo la pregunta de cómo ir a reaccionar, por ejemplo, un niño que nació en la época de una animación tan bien hecha, tan realista como Encanto, por ejemplo, a La Sirenita o más A atrás, a Pinocho. Pinocho, ¿sí? O a Star Wars, o a Superman con la mancha de sobaco aquí de sudor. Sí, esa es una pregunta que yo tengo, ¿cómo ir a reaccionar? Porque finalmente el poder de una historia pues está justamente en la historia, Yo, pero el empaque yo creo que también yo pesa puedo mucho. contar una experiencia muy tesa y es que mi mamá fue profesora de escuela rural mucho tiempo. Y en una de esas épocas en las que estuve en una escuela muy rural, esa era muy rural porque solo pasaba una chiva de ida y una de venida todos los días, entonces si no cogía la de venida o se venía a pie caminando 4 horas hasta Wow. el pueblo o le tocaba dormir en la casa de uno de los niños, ¿cierto? Y esos niños eran felices hablándole a mi mamá de los Avengers. Y Ajá. no, los Avengers era la escuela rural sinifana que en la montaña se la tragó y ya no existe. Y entonces mi mamá los Avengers, y llegó y me preguntó a mí, mi hijo, los Avengers. Y yo, sí, son unas películas, no sé qué, donde está Hulk, donde está Iron Man, no sé qué. Y mi mamá dice que, no, consíganmelas. Entonces mi papá, como daba clase de apreciación cinematográfica en el Politécnico, Ajá. consiguió los DVDs. Y fue y le llevó los DVDs a mi mamá de los Avengers, Spider-Man, Hulk, Iron Man y Thor. Para esa época estaban recién saliditos, ¿cierto? O sea, Thor 1, Iron Man 1, Sí, sí, Hulk sí. 1, ¿cierto? Eso es 2004, 2005 Ajá. más o menos. Y mi mamá llega no, 2007, 2008 más o menos. Y mi mamá llega con los niños a hacer una tarde de cine para ver los Avengers con los chicos, para entender qué era lo que le gustaba a los niños de los Avengers. Y resulta y sucede que mi mamá pone los Avengers, o sea, pone Hulk, que era el que más hablaban, que eran, no, yo soy Hulk, el hombre increíble, no sé qué. Y mi mamá pone Hulk
en el DVD, con el proyector en la pantalla, en la pared, y los niños le dicen, profe, ese no es Hulk. Y ella como, ¿cómo que no es Hulk? Si ese sí es Hulk. Y es que no, Hulk es el que dan en el Canal 1. Y era el Hulk de los 70s, 80s. Y ese era el Hulk de los niños. ¿Cierto? Entonces imagínate Wow. cómo vemos nosotros desde la ciudad cómo va a reaccionar mi hijo, pero para un chico de la ruralidad es Brutal. cómo es el Hulk de verdad. ¿Cierto? Brutal. Entonces el Hulk que nosotros posiblemente conozcamos para un chico en una vereda en Caldas, porque no era muy lejos, era entre Caldas y Fredonia. Era un personaje de los 80 que mi mamá dijo, ah, es ese. Entonces ya consiguió la serie y se sentó a Tocas ver con conseguir ellos. esa. Se sentó a verla con ellos y a tratar de explicarles cuestiones Yo pensé del que era que no les colegio con gustaba eso. Mark Ruffalo, sino Edward Norton. Ajá, no, no, Pronto por no. ahí. Tan así, no. Eric Bana. Eric Eric, Bana. eh, Horrible esa película. sí, y ese Es mejor Hulk, la de los 70. sí, ese Hulk de los 70 es Era también, genial, era genial. Uy, era brutal. era Ese sí no increíble. me acuerdo cómo se llamaba, el loco. Pero bueno, este es el final de Maratones de Sofá. Esto sí es un final para uno hace contento en la estrella, por favor. Ahí les dejo esa historia para que vean como las diferentes perspectivas que tenemos nosotros del mundo. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. ¿Cómo? Ah, Lu Ferriño. Lu Ferriño. Ahí les dejamos ese trompo en uña. Dato ñoño de la jornada. Sí. Listo. Mu- Ah, sí, porque eran dos actores distintos. Eran dos actores distintos. Claro, pues Ok. no había otra manera de hacerlo, claro. Sí, vale. Con mucha espuma de pronto, pero no. Ahí está. Ahí les dejo ese trompo en uña. Esto fue Maratones de Sofá. Abner, Adiós. muchas gracias. Nos vemos en 8 días. Suscríbanse, comenten. Si se escucharon Caso 63, si se leyeron Los Abismos, si se vieron Get Back, si se vieron Encanto. Navidad en Kansas, si se vieron Encanto, si se vieron lo de la gula, la divina gula. Uy, ese. Cualquiera que se hayan visto, coméntenos acá o que quieren que nos maratoniemos. Suscríbanse, síganos en cualquier red social como @laondacorta. Y ya, chao. Adiós.